Hoy vamos a entrar ya directamente y de lleno en Nietzsche, en un filósofo fresco, profundo, muy difícil, complicado, pero que si aprendemos unas cuantas técnicas y unas cuantas formas para acercarnos a él, vamos a entenderlo, vamos a entender gran parte de su filosofía. Nietzsche entra en la filosofía, en el mundo de la filosofía, a través del mundo de la música. En realidad, antes del 18 de diciembre de 1871, en el cual tuvo una experiencia musical extraordinaria, ahora explicaré por qué, antes de eso, él ya tenía conocimientos musicales y había tenido también vivencias muy profundas en la música. Él, de hecho, interpretaba muy bien y además, de alguna forma, improvisaba magistralmente, según cuentan sus allegados y según cuentan los testigos y aquellos que le conocían. El día 18 de diciembre de 1871 se desplaza a Mannheim desde Basilea para escuchar los maestros cantores de Wagner, que estaban siendo dirigidos por el mismo Wagner. Cuando vuelve de este viaje, de este concierto, vuelve completamente estremecido, vuelve exultante, vuelve feliz, vuelve transformado, en un estado de éxtasis extraordinario, vuelve una especie de arrobamiento, una especie de abandono, una especie de estremecimiento enorme. Dice: cada nervio y cada fibra se estremecía en mí. Vuelve con esa vivencia a la que él le llama la sensación verdadera. He tenido la sensación verdadera. Entonces él reflexiona. Este mundo es el mundo de la vida. Pero, ¿en qué consiste? ¿Por qué no estamos habituados a ello? ¿Por qué no estamos educados a ello? Y aquí es donde encuentra una respuesta complicada, difícil. ¿Por qué? Porque es el mundo en el que se desborda la racionalidad. Es el mundo que él le va a llamar el mundo de lo monstruoso. Lo monstruoso en el sentido de que desborda la razón, de que es inmenso, de que rompe los límites, de que va más para allá del control de la racionalidad. A eso le llamo monstruoso, una palabra que va a utilizar con mucha frecuencia. Lo monstruoso es, por tanto, aquello que desborda los límites de la racionalidad. Y por lo tanto es un mundo complicado, es el mar donde nosotros dejamos la orilla y nos lanzamos. Esto es complejo. Bien, cuando él vuelve de este concierto, se pregunta: ¿y por qué no podemos seguir en este estado? Cuando se acaba la música, ¿qué sucede? Ya se acaba este estado exultante, profundo, bello, pero al mismo tiempo misterioso y tremendo, porque es arriesgado, porque es el mundo en el que nos hemos dejado llevar. ¿Es posible? Y él dice: tenemos que intentar llegar a ello por medio del pensamiento, por medio de la misma racionalidad. Pero claro, ¿cómo es posible romper la racionalidad con la misma racionalidad para poder soltar las cuerdas, las amarras y lanzarse al mar de lo desconocido, al mar del corazón, de lo profundo, de la emoción, de la pasión, del sentimiento, que es al mundo que él le va a llamar después el mundo dionisiaco? Bien, ¿cómo es posible? Ahí es donde va a estar toda su profesión filosófica, ahí es donde va a estar toda su vida, toda su entrega, en intentar convencer y seguramente convencerse a sí mismo de que es posible vivir en ese estado permanente, digamos, incluso a veces de locura, pero que es el estado de la vida,
con todos los misterios, con todos los encuentros, con toda la realidad cruel y maravillosa de la vida misma. Tenemos, por tanto, un estado que es el estado de la racionalidad, el estado que nos engancha, que de alguna manera nos pone límites, que nos controla. Y por otro lado tenemos un mundo que es el mundo desbordante, el mundo de la alegría, el mundo del entusiasmo. Aquellas personas que hayan tenido la suerte de asistir o ir a una discoteca en África, por ejemplo en Senegal, en Dakar, y con 600 u 800 personas bailando a unos ritmos originarios, a unos ritmos desenfrenados, a unos ritmos cadenciosos, entrecruzados, y se haya metido dentro de todo ese mundo, habrá visto, habrá sentido, habrá gozado lo que es la expansión vital, lo que es la expansión de esa naturaleza, de esa fuerza, de esa garra, pero al mismo tiempo de ese olvido absolutamente de todo. Pues este estado que a Nietzsche le ha entusiasmado, le ha fascinado, porque estas cosas fascinan, ese estado es el que quisiera, a ese estado al que él quisiera que llegáramos siempre y que viviéramos de forma permanente. ¿Es posible con la racionalidad? ¿Es posible? Él cree que sí, él cree que es posible. ¿Por qué? Porque nosotros, dentro de nosotros, podemos observar cómo tenemos por una parte lo que le podemos llamar el yo, que es lo construido, que es lo establecido, que es lo que la cultura nos ha hecho. Y por otra parte tenemos como una especie de algo diferente, que él le va a llamar el sí mismo. Por lo tanto, el yo y el sí mismo. Y ese sí mismo es como una especie de extraterrestre que está en nosotros y que nos dicta teóricamente lo mejor, teóricamente la vida, la belleza, el empuje. Y se va a dedicar a toda su vida un poco a definir, a establecer, a declarar, a describir en qué consiste ese yo mismo y el sí mismo. El yo y el sí mismo como una especie de elementos que son difíciles de convivir, aunque de alguna forma viven en el mismo individuo. Pero es como si estuviéramos divididos, como si nos encontráramos divididos. Entonces, ¿cómo es posible pasar del uno al otro? ¿Cómo es posible ayudarse? ¿Cómo es posible destruir el uno para que viva el otro sin caer en una especie de esquizofrenia? ¿Cayó Nietzsche en esa esquizofrenia? Al principio posiblemente le importaba poco si caía en esas palabras que nosotros utilizamos. Esquizofrenia. Él lo que quería era experimentar, vivir profundamente. ¿Es ello posible? Nos vamos a dedicar este curso a estudiar este tipo de vivencias, este tipo de pensamientos, este tipo de experiencias, recorriendo esa especie de región del pensamiento en la que nos hemos introducido. Mañana continuamos. Gracias.